Mi nombre es María Camila Benjumea, estudiante de Psicología, habito la Comuna 6 del barrio Santander, una de las tantas periferias de la ciudad de Medellín. Quiero contarte una problemática que se presenta en el barrio que habito desde pequeña y que de alguna manera atraviesa mi subjetividad y la de muchas personas que buscamos habitar el barrio desde entornos culturales y artísticos. El barrio Santander fue alguna vez llamado la mejor esquina de Medellín, una iniciativa propuesta por distintos líderes del barrio en la época de los 80s y 90s, cuando la guerra entre bandas delincuenciales estaba muy presente en el barrio. Varios líderes, con rebeldía, terquedad y heroísmo, decidieron pintar el barrio de colores, llenaron las calles de música y pusieron a leer a los niños en un intento de apaciguar el sonido de las balas en un contexto profundamente atravesado por la violencia. Estos líderes lograron lo impensable. Los procesos artísticos, comunitarios y culturales se fortalecieron en el barrio. Clases de danza, pintura, arcilla, talleres de ebanistería, artesanías, teatro, todo en un mismo lugar, la Casa de la Cultura del barrio Santander, dirigida por el líder social Juan Francisco Romero, a quien tuve la fortuna de conocer. Para no hacerles el cuento muy largo, por temas de tiempo, el problema en sí es que gracias al mal manejo de las entidades estatales, el predio donde llevaba más de 10 años gestando procesos en pro del arte y la cultura, fue vendido para fines de un colegio preescolar. Es decir, la Casa de la Cultura del barrio Santander fue desplazada. Como le digo, el cuento es largo, pero yo le resumo lo esencial. Las casas culturales generalmente funcionan por comodato. El Estado debe renovar estos comodatos para permitir la permanencia de los procesos y la inversión económica para el mejoramiento de los predios. El último comodato fue negado básicamente porque la gobernación decía que eso le correspondía a la alcaldía y la alcaldía decía que eso le pertenecía a la gobernación. En conclusión, los últimos años se trabajó con las uñas para que los procesos continuaran sin ningún presupuesto. La casa empezó a caerse física y simbólicamente hasta que finalmente el Estado desplazó a los líderes que habitaban la casa y todos los grupos, desde jóvenes hasta adultos mayores, para vender la casa y ampliar una escuela preescolar que estaba al lado. Es lamentable, mencioné al inicio, que este problema atravesaba mi subjetividad porque yo misma ayudé a desalojar la casa cuando les pidieron que se fueran hace 2 años. En torno a los antecedentes, creo que ya te conté un poco. Quiero ampliarte la principal razón por la cual se generó esta situación de vulnerabilidad. La razón no es social, puesto que los grupos se generaron dentro de la casa cultural sostuvieron desde el arte el respeto y el sentido de pertenencia por la iniciativa social. Tampoco fue cultural, puesto que don Francisco Romero se apersonó de hacerle saber a las entidades estatales para qué se estaba utilizando la casa. Se hizo ruido con comparsas y juntanzas para defender la casa. Se mostró a través de la cultura que el espacio no estaba siendo mal utilizado. La razón sí fue política y sí fue económica. Política en el sentido de la no aceptación del comodato para la permanencia en el predio, y una de las razones fue por el estado de deterioro de la construcción. Aquello fue consecuencia misma de la no aceptación del comodato, lo cual no permitía la participación en fomentos para el arte y la cultura que permitiera inversión estructural de la casa. Cabe aclarar que los líderes que sostuvieron los procesos lo hicieron desde el voluntariado y no contaban con los recursos propios para invertir en la casa. Ahora bien, en torno a la justificación voy a ser concreta porque no requiere una búsqueda muy profunda. Primero, el arte ha sido agente de transformación social desde la época de las cavernas. El barrio Santander pasó de ser uno de los barrios más violentos de la ciudad a llamarse la mejor esquina de Medellín, gracias a los procesos del arte y la cultura que tuvieron génesis en la casa cultural que fue desalojada, lo cual lleva a pensar que las casas de la cultura tienen un papel determinante en los barrios para los niños, niñas y jóvenes. Cito un artículo acerca de las casas de la cultura en Colombia que dice lo siguiente: la construcción de memoria y identidad local es resultado de las interacciones sociales facilitadas por las casas de la cultura. Las actividades culturales y recreativas que ofrecen dichos centros son oportunidades para compartir y reflexionar sobre los procesos identitarios al interior de la comunidad. Esta situación de vulnerabilidad social debe abordarse en función de recuperar el espacio tan fuerte culturalmente que dejó hueco en el barrio. Somos un barrio sin casa cultural y aquello no se reduce meramente al espacio físico. Significa que somos un barrio sin un lugar simbólico en el cual cuestionarse la forma en la que se vive, ni cuestionar la educación formal. Un barrio que se quedó sin serenata para los abuelos, sin grupos juveniles, donde las identidades podían ser nutridas desde diferentes frentes, sin talleres de lectura, jóvenes sin la posibilidad de aprender artesanías y sin un espacio para el encuentro crítico al respecto de las realidades sociales. Por esta razón, esta problemática se debe abordar. Bueno, dejaré hasta aquí.
Gracias por escuchar.